Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Cristian Fernando Ariza, adscrito al programa Ingeniería de Sistemas. Estoy cursando el- la materia Algoritmos en el grupo 301-303, es la 71, donde el tema a tratar es sobre ciertas preguntas en la cual la medida se las iré pasando. ¿Qué es la programación? La programación La programación es el proceso por medio del cual se diseña, se codifica, se limpia, se protege el código de fuente de programas computacionales. A través de la programación se dictan los pasos a seguir para la creación de un código de fuente de programas informáticos. De acuerdo con ellos, el código se escribe, se prueba y se perfecciona como tal. Entonces, el objeto de la programación, pues, es crear un software que después será ejecutado de manera directa por el hardware de una computadora o a través de otro programa como tal. Otra pregunta es la descripción de la evolución histórica de lenguajes de programación. Entonces, eso ha venido en una constante evolución. Ahí quise como resumir en ciertas imágenes, que las tengo en las diapositivas 4 y 5. En concreto, según lo que encontré, fue que empezó la base en 1843 con Ada Lovelace, que fue quien desarrolló el primer lenguaje de programación cuando se escribió un algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage. Ahí fue como donde se dio inicio, pues, a la programación, y como está en una constante evolución. Después, en 1957 fue Fortran de IBM, el cual creó un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general para el cálculo numérico y científico, para la alternativa del lenguaje ensamblador. eh, el lenguaje, y así fueron evolucionando, como en 1858 Lisp utilizó para la noticia matemática y ciencias de temas de la computación. En 1964 BASIC diseña para la simplicidad de su popularidad, explotó a mediados de los años 70 con los computadores personales. Entonces, ahí lo que podemos observar, que era muy constante la evolución. Ahí ya empezaron a salir a diferentes programas de programación que son de los más utilizados, como S++, que fue en 1983, que es el operador de incremento S, que es una extensión del lenguaje S con mejoras tales para clases y funciones virtuales de planillas. Hasta así fueron. En 1991, Python fue creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido usar. En 1993, Ruby, un lenguaje de influencia de Perl, diseñado para programación productiva y agradable. Y en 1995, Java, hecho para un proyecto de televisión interactivo y funcionaba como una multiplataforma en un conjunto de lenguaje más popular. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla, dice tabla comparativa por lo menos de 5 lenguajes de programación, incluido C Sharp. Entonces yo les quiero hablar es primero de Java, que Java es reconocido por su legibilidad y simplicidad. Java es uno de los lenguajes de programación más adaptables por más de 9 millones
desarrolladores lo usan y están presentes en 7.000 millones de dispositivos en todo el mundo. Entonces, desde el 2001 se mantienen las primeras posiciones, llegando al puesto número 2, como la baja de todas en marzo del 2015. Su enorme popularidad se debe a su poder de permanencia, cuestión de que asegura el funcionamiento a largo plazo de las aplicaciones que lo utilizan. El segundo lenguaje de programación es el C, creado en 1969 y 1972 por los laboratorios de Bell. Es uno de los más utilizados en el mundo, si bien es ejecutado por la mayoría de los sistemas operativos. Es un propósito general en lo cual es muy flexible. Es muy popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y como el conocido como editor gráfico GIMP. Ese dice, conocido pues en el nombre como C++, este lenguaje de programación orientado a objetos que surgen como una continuación y ampliación del S. Hay una gran cantidad de programas de escritorios con C++, como por ejemplo los paquetes de Adobe. El cuarto pues lenguaje de programación que es el Python. Dice, un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma que también es de propósito general. Esto significa que soporta la orientación de objetos, la programación imperativa y funcional, y su simpleza, legitimidad y similitud con el idioma inglés lo convierte en un gran lenguaje ideal para sus principiantes. El quinto es el S-Sharp, también conocido como S-Sharp. Ese lenguaje de programación es orientado a objetos y fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas por FireWire.net, y es una evolución de SS++ y que se destaca por su sencillez y modernidad. Otra pregunta es, cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Mencione pues dos ejemplos. Pues yo coloqué que lee código de fuente tanto como sea posible. Entonces, escribir un código de fuente es más fácil para entender que esté escrito por otros, porque la mayoría de programadores de seguro estarán de acuerdo con esto. A veces nos encontramos con la documentación, no no todo es completa, nos encontramos con el código pues desordenado. Entonces se recomienda encarecidamente pues que leer todos los códigos que sea posible para que se haga pues más sencillo programar. Y la otra pues que yo digo pues es la voluntad de aprender. Pues si queremos convertir en un excelente programadores, primero debemos la intención de convertirte en un excelente programador al tener un montón de experiencia a la hora de programar, y no convertirnos en un mejor programador si no tienes pues la intención de mejorar. Entonces la voluntad de aprender es muy importante. Ahora por último les voy a hablar sobre el C Sharp, que pues es un lenguaje de programación que fue creado por el danés Arden Heiber, que diseña también pues lenguajes como Turbo Pascal y Selfie. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Con este nuevo lenguaje se quiso mejorar con respecto a los dos lenguajes anteriores que lo derivan el S y el S, el S++. Entonces, entonces quiero agradecerles ahí por la atención prestada en cuanto al desarrollo de la actividad. Que Dios los bendiga.